No puedo considerar que una persona puede darse por satisfecha con oírme en esta noche, lo que estoy en esta noche hablando, para estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Yo sé cuánto cuesta esto. Yo sé que no es fácil. Yo sé porque yo lo he pasado y a mí me costó. Yo era un campeón, hermano. Para cantar, sobresalía entre los que cantaban, tenía que cantar fuerte para que me pudieran dejar callado. Para servir a Dios con ayuno y con fidelidad. Con todo el alma, para abrir mis manos con todo lo que tenía, bendecía a Dios. No me leía por ningún lado. Lo que en la iglesia me enseñaron, lo hice o traté de hacerlo. Y en mi conciencia di lo último de mis energías para hacerlo. Pero cuando el predicador hablaba sobre el perdón de los pecados, el campeón quedaba en el suelo botado. Me iba calladito, por cierto, pero me iba hecho tira. Porque yo no podía decir que el Señor me había perdonado mis pecados, porque no encontraba de que por haber oído la voz de Él. Me iba. Y que hay que tener el testimonio, si es predicador, y hay que tener el testimonio, y hay que pedirle al Señor perdón de los pecados, y el hermano tiene que tener ese testimonio, porque entonces no es cristiano, y el cristiano tiene que tener el testimonio del perdón de sus pecados. Y yo no había oído la voz del Señor, jamás nunca me hubiera dicho tus pecados te son perdonados. Oye, testimonio aquí, testimonio acá. Me iba para la casa calladito con mi problema, porque estos problemas uno no los cuenta. Porque a veces hay hermanos grandes, hasta oficiales de la iglesia, que todavía tienen falla en su vida espiritual. Todavía tienen dudas que son perdonados, porque no tienen bien claro. Todavía no se ha aclarado bien, adentro está ahí la cosa. Y una persona cuando ya tiene preeminencia en la iglesia, le da vergüenza decir que tiene ciertas fallas. Y ahí está calladito soportando, pero la falla existe. Yo ya era considerado hermano y era considerado un hombre fiel, era considerado una persona, como quien dijera, muy importante, de esos fieles que sobresalen en la iglesia, que en todo están, en todos los servicios, porque la realidad era así, no porque yo buscara eso, sino porque creía que el evangelio había que tomarlo con seriedad, con todas sus responsabilidades. Pero tenía fallas, tenía esa tremenda falla. Me acuerdo, para decirle, 3 veces me fui hecho tilla y llegaba a la casa, perdóname, Señor, perdóname. El predicador decía aquí orando, el Señor me perdonaría. Todos contaban cómo el Señor, para medianoche, o en fin, o en la mañana, en fin, o a cualquier hora, o a veces en la iglesia, les había perdonado y les había dado el testimonio. Y estos habían quedado tan felices desde entonces. Yo llegaba orando, me angustiaba. Nada. Ya cuando me angustié mucho ya, el Señor me respondió 3 veces. Leí Romanos 4. Leía Romanos 4, lo mismo que no leer nada. Pero si Romanos 4 no dice nada del perdón de los pecados, y el problema mío es que yo no soy perdonado. ¿Qué dice Romanos 4? No dice nada del perdón de los pecados. Y yo lo que te pido, Señor, es el perdón de mis pecados. Confesé mis pecados en público. Los confesé en público. Fui y se los confesé a mi pastor. Desnudé el hombre desde la cabeza para abajo.
Y no quedé satisfecho con eso, en el cuerpo vestido entero. Tremendo cuerpo vestido. Llegué, me paré y confesé todo lo demás. Negro de la vida. ¿Qué hace el hombre? Pero no tenía la voz de Jesús, que me hubiera dicho, muy bien lo que hiciste, tus pecados son perdonados. Nada, lee Romanos 4. Estos son los problemas que el Señor soluciona. El Señor me solucionó como al año y tanto ese problema. Nunca me dijo tus pecados te son perdonados, pero me dio a entender cómo era yo perdonado. Cómo tenía mi carné para entrar al cielo. Pero no fue una cosa fácil. Yo digo estas cosas esta noche porque uno no puede ser libre para alabar a Dios si tiene dentro dudas. Nunca camina con la certeza que está caminando en el camino de la salvación. Siempre tiene una debilidad. Y estas son de diferentes maneras. Dice que el Señor sana a los enfermos. Yo me he trenzado con la enfermedad, me he trenzado con ella, con el enfermo. Le he puesto las manos cuántas veces era necesario, de día y noche hasta cada momento, hasta que el Señor me dijo, esta persona muere. Entonces me levanté. Caramba, qué duro. El Señor sana a los enfermos, pero resulta que no todos los sanan. Y me quedé, como quien dice, con esa contrariedad. Mi deseo hubiese sido que ese ser hubiera sanado, pero el Señor no sana. Ni aunque le ponga las manos, ni aunque oren 1,000, 2,000 personas, no sana. Entonces, me podía a mí haber entrado la duda de que el Señor no sana a los enfermos. Pero también me ha solucionado estos problemas el Señor. Hasta el día de hoy camino y puedo decir, son pocas las fallas que me quedan. Porque el Señor me ha sacado muchas. La más importante. Pero hay que orar hasta que el Señor le responda. Porque Él es el que liberta. Él es el que saca las dudas. Usted con el oír obtiene fe para orar. Con el oír se ilustra para orar. Para tener fe que el Señor soluciona su problema. Que el Señor le liberta. Porque ¿cómo puede creer usted que Dios es espíritu si nunca ha sentido al Espíritu de Dios dentro de su vida, cerca de usted, o en alguna manera que el Espíritu le haya respondido? Pero búsquelo y lo va a hallar. Búsquelo y va a entender que Dios es espíritu. Como le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque tales adoradores busque el Padre que le adoren. Cuando el Señor le responda, usted será libre para alabar a Dios sin tropiezo. Pero si usted camina con estas dudas, que yo no sé cuáles son las que usted tiene, nosotros somos muy raros. Somos una caja de sorpresas. Cuando oímos los testimonios de hermanos que se sinceran de verdad, nos damos cuenta
qué cosas realmente tenemos dentro del corazón. Cada cual tenemos cosas diversas. ¿Cómo? A mí me gustaría oírlo, pero oírle a usted la verdad, oírle lo que usted entiende como evangelio, lo que usted entiende como persona salvada, lo que usted entiende como poderoso que es el evangelio para salvarlo. Porque es bien posible que usted esté solamente aquí, esperando a ver si llega la solución de lo que usted tiene como problema dentro y que todavía no se puede solucionar. Decía una hermana, bueno, iré a ver yo a una hijita que se me murió, la iré a ver yo. ¿Cómo será esto del evangelio? He oído predicadores que dicen que no, y he oído predicadores que dicen que sí. ¿Y cómo será esto, Señor? ¿Cómo? Por poner un problema. Orando el Señor le satisface. El Señor le da la solución. Mi madre no murió a mi lado. Mi madre murió en el hospital militar. Cuando me avisaron a mí, ya ella había muerto. La había ido a ver yo en una sala común, como de 20 camas, y me prefiguré cómo habría pedido ayuda, cómo habría clamado, y sin haber nadie a su lado. Y me angustié tanto en mi alma que anduve muchos días sin decirle a nadie, pero adentro tenía el cementerio. Cuánto me acordaba de mi madre, parece que le veía en el catre, donde le fui a ver días antes, agonizando, pidiendo ayuda y que nadie se la pudo dar. Fueron días que me apretaba, me fue muy duro esos momentos, predicándole el evangelio a los hermanos, pero yo con mi profesión, diciéndole que se había ido con el Señor y que esto, que el otro, que aquí, que acá, que era cristiana, pero yo tenía mis dudas. Sola. ¿Cómo se puede haber ido con el Señor así? Para mí, verdaderamente, era un peso, eso era algo que no tenía solución para mí. Pero por eso que yo tengo razones por qué glorificar a Dios y servirle todos los días de mi vida. Porque el Señor a mí me ha sacado estas dudas que a uno lo hunden. Me ha libertado de ellas y ahora estoy libre.
Porque en cierta ocasión me arrodillé en esos días a orar y veo en visión a mi madre muriendo y me hace con las manos: ten paz, porque yo he muerto en paz. Por eso, hermano, no se trata que usted oiga el Evangelio y se quede usted siempre preso con sus prejuicios. No, clame al Señor. Este Cristo es el que soluciona lo que dentro de nuestro corazón gravita y nos amarga la vida. Y cuando Él nos hubiere libertado, ya quedamos completamente libres. Yo no tengo dudas del perdón de mis pecados, pero me costó mucho tener el testimonio. Y sé que todos los que están aquí son perdonados. Pero a muchos les falta el testimonio. Y como les falta el testimonio, el enemigo les puede amargar, los puede hacer caer en duda, los puede llevar a ser un descarriado, los llena de duda, como que no es perdonado. Por eso le conviene pedirle al Señor que le dé el testimonio, porque la Biblia dice: a la ley y al testimonio. Todos los que hemos creído es promesa del Señor. Dios no puede mentir. Hemos creído en Cristo, somos perdonados. Pero hay que tener el testimonio que nos da la seguridad. Eso lo da el Señor, su Espíritu. Por eso Pablo reprende a los Gálatas. Habiendo comenzado la obra, a creer a la obra que hace el Espíritu, después estaban creyendo a lo que decía la letra, a lo que decía la ley. No. La obra que va haciendo el Espíritu, esa es la obra que hace Cristo. Porque el Espíritu es el Señor. Él es el que nos va sacando las dudas y dejándonos el testimonio como prueba de lo que Él ha hecho. Por eso, cuando usted ya, el Señor le conceda, usted va a estar contento y nunca nadie lo va a hacer peligrar, que puede dejar la banca que el Señor le ha dado. No, el que no tiene dudas, este caminará siempre. Siempre caminará en la buena y en la mala, porque no hay nada que lo haga cambiar, lo debilite, porque el Señor le ha sacado todas las dudas. A mí, cuando los evangelistas me dijeron: el Señor Jesús dijo, todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que golpea se le abrirá. Yo pensé a la primera palabra: si el Señor Jesús dijo que todo el que pide recibe, yo callado así, dije: aquí está el secreto, ¿por qué son fanáticos estos? Aquí está el secreto, ¿por qué estos cambian de vida? ¿Por qué se apartan? ¿Por qué dejan los vicios? Tiene que ser que el Señor le ha respondido, porque de otra manera el ser humano nunca haría esto. Y eso me llevó a dejar a un lado ese prejuicio de que Dios estaba allá arriba. Y dije yo estas palabras:
Si Dios en esta tierra le responde al hombre y se manifiesta a él, quiere decir que yo paso a ser el hombre más feliz en la vida. Porque yo no creía que Dios se manifestara al hombre en la tierra. Y fue así. Antes de venir a la iglesia, el Señor se manifestó en mi casa. Por eso cuando llegué al Evangelio, llegué como un ser muy creyente. Y la primera vez que entraba al templo. Porque el Señor en la casa me sacó de esa duda. Alabado sea Dios. Que era que la duda suya, la duda de esta juventud, que son la iglesia del mañana, y la duda que tenga usted, que el Señor Jesús crea, Él se la va a solucionar. Con la respuesta de Él, no piense jamás que Él le va a responder como usted piensa, pero Él le va a responder. Él le va a solucionar. Él me ha solucionado a mí todo lo que yo he dudado y me ha hecho una vida espiritual con la cual estoy firme y parado aquí predicando, sabiendo que lo que estoy predicando es la verdad de Dios. Dios le bendiga mucho. Y ahora ellos veneran los lugares cristianos, ahí los veneran porque les dan chuño de dólares todos los días. Si son esos días que nosotros allá en unas cuantas delegaciones donde llegaban micro y micro de los tours que venían de todas partes del mundo. Bien que eran días de que el cristianismo venera a los santos, pero eso durante todo el año. Entonces, por eso es que ellos le dan importancia a todos los recuerdos del cristianismo. Para ellos lo que tiene valor, la tumba de David, la tumba de Salomón, la tumba de los reyes, pero lo demás de Cristo no tiene valor para ellos. Para ellos es una cosa cualquiera nomás. Así que, mirado desde ese punto de vista, pues, bendito es el Evangelio Pentecostal. Amén. ¿Por qué razón el Evangelio Pentecostal tiene valor? Yo no he recogido a este Evangelio. Porque el Pentecostal cree en la revelación del Espíritu Santo. Y al creer en la revelación del Espíritu Santo, uno entonces no es guiado por estos recuerdos, por estas cosas que sucedieron, la tumba, el camino, la fuente, en fin, los palos donde anduvieron, donde pisaron, lo que miraron. Uno tiene testimonio del Señor que estas cosas se las... Por ejemplo, como yo le he contado, yo estuve ahí donde la Iglesia Católica dice que ahí fue donde el Señor fue depositado su cuerpo. Fue un lugar que tiene todo el lujo que hay acá. Después de muchos años de que se aceptó por la arqueología, los arqueólogos aprobaron lo que la Iglesia Católica. ¿Cómo no van a aprobar los arqueólogos todo lo que la Iglesia Católica dice cuando los arqueólogos son católicos en su gran mayoría? ¿No? Entonces está con la aprobación de la arqueología. Pero si a los 325 años vinieron a descubrir, dice que descubrieron las cruces, tampoco la cruz es como nosotros la creímos, la cruz con una cruz. Lo que llevó el Señor no fue una cruz, dicen ellos, sino un palo, el palo que formaba la cruz. Vean ustedes cómo dejan al cristianismo. Porque el palo donde se ponía la cruz estaba plantado allá. Entonces lo que Jesús llevaba era la parte que atravesó, el segundo palo. Entonces ese palo, porque lo clavan a la cruz allá,
¿cómo nos vamos a poner a discutir ahora? Los testigos de Jehová muestran que tampoco Jesús fue crucificado, sino que fue colgado. No vieron clavos en sus manos, sino que le amarraron las manos arriba y murió así. Entonces aquí es donde tiene un papel el testimonio, hermano. Yo allá estuve en los dos lugares. Y a donde me visitó el Espíritu Santo fue en el lugar donde la iglesia protestante cree que ahí fue donde el Señor, porque había un jardín, dice el Evangelio, y que era una propiedad de José de Arimatea, y que ahí estaba el lugar de la calavera, y el lugar de la calavera, que son dos ojos grandes que están hasta el día de hoy, que es de roca calcárea. Usted mira la parte, es lo mismo que ver una calavera inmensa y grande. En lugar de la calavera, ahí donde cosa que va a poner. Cerca de ahí hay un huerto, dice el Evangelio. Y ahí es donde estuvimos nosotros viendo la versión protestante, la versión evangélica, digamos. Pero ahí sentí la presencia del Espíritu Santo. Yo. A veces uno se cree, hermano, porque el Señor hace una sanidad, porque el Señor le confirma un sermón, porque el Señor le da gracia, que es un don la gracia. Por cualquier cosa que Dios le da, ya se cree uno el hoyo que ya se cree importante, se cree superior a los demás ya. Y anda medio santo, medio torpe. Y ya es un poquito más especial, sobre todo las clases, los hermanos. Los hermanos son muy sencillos, empiezan no a adorarlo, pero a hablar bien de él. Que el hermano aquí, que el hermano acá, que el hermano me puso las manos también, que el hermano quiere ir a cantar, que el hermano predica bien, que el hermano me gusta más que el hermano, que el hermano es más espiritual, que el hermano tiene más gracia. Y entonces uno se hincha. Y aparece en la clase otro Cristo. Porque para la iglesia ya el Señor no es tan importante como el hermano o la hermana que tiene don, que tiene esa gracia, que tiene esa facilidad de palabra. Esto es lo malo de nosotros. Esa es la enfermedad que tenemos. ¿Por qué les duele el cambio cuando se cambia de una clase a otra? ¿Por qué les duele? Porque les gusta la adoración a ustedes, y la adoración pertenece al Señor, y nosotros no somos el Cristo. Les duele que les cambien, les duele. Y la iglesia misma, como ya estaba endiosada también, con fulano, con fulana, también se queda dolorida con el cambio. Para ella no es tanto Cristo, sino la hermana fulana, o el hermano fulano. Pero la culpa es de nosotros porque nos dejamos adorar. Yo fui enseñado, nunca eso. Adore al Señor, alabe al Señor, reconozca al Señor, hable del Señor, diga que el Señor. Por la gracia del Señor soy lo que soy, dijo Pablo. He trabajado más que todo el Dios, dijo. Mucho he trabajado, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Siempre dejando las cosas en su lugar. Pero cuando vengan aquí, que póngame las manos, porque tengo fe, usted tiene don, o lo andan buscando, poner las manos aquí y acá. Yo le he sacado el cuerpo a eso, porque el Señor sana a uno, después no quieren un quiso con ustedes. Ustedes me ven que le saco el cuerpo. Porque la gloria del Señor, si alguien sana a alguien, si me van a echar la culpa a mí, que yo sane a alguien, mejor no le pongo las manos a nadie. Nada. Por eso tenemos cuidado, siempre decir, la obra que sí, la obra es
digamos, económicamente es una obra importante, ya mueve unos cuantos millones de pesos ya. Edificios, enchavateras para hacer el culto, todas estas cosas. Ay, que el pastor aquí y acá, el Señor lo ha hecho, el Señor es el que ha hecho todo. No es nada de lo que haya hecho fuera hecho. Es el Señor el que hace todo. El que lo está sosteniendo a usted, el que le ayuda a caminar, el que lo hace fiel, el que lo hace inteligente, cooperador con la obra, es el Señor. Porque si no fuera por el Señor no me obedecería. Si no fuera por el Señor no me amaría. No se promete si no fuera por el Señor. ¿Cree que me iban a estimar ustedes si no fuera por el Señor? Me estimaría. ¿Quién es Jesús? No es Jesús, yo no soy Jesús. Aunque hagamos cosas grandes, Él es el que las hace. Esto que quede bien claro en la historia. Gloria a Dios, interpretemos fielmente la palabra de Jesús. No hay otro Jesús. Andrés, Perico, Lucas, Mateo, Santiago, Juan, son apóstoles, son siervos de Dios, no son Jesús, no salvan, no perdonan, son predicadores de la verdad, no. Pero no son los que derramaron la sangre, no hay nadie que le haya hecho un año engañándolos ahí, con oraciones, con sacrificios, y que aquí y acá, y que ayunos, que cosas no lo hizo hacer, largas oraciones, largos cultos. ¿Quién no lo hizo hacer? Mira, puro diablo. Cuando le hablaron de la sangre, al tiro, se descubrió el camuflaje que tenía. Dios le dé gracias porque jamás en los días de su vida le toque usted o permita que otros se turben. Porque no sea esto, le dale la gloria al Señor, pero en el corazón me gusta que digan que soy santo, que tengo gracia, que algo soy, que por mí se hizo esto, por mí estoy. Si no fuera que soy yo, no, cuando estaba en la rodilla, ¿qué había? No había nada. Ahora sí que anda ahí en la cosa. No, hermano. Uno plantó, el otro dejó. Todos hacen un trabajo. A ver, es Dios el que hace más. A ver, siempre es como. Es bonito la oportunidad que nos da el Señor, hermano. Si usted es Padre, por donde le busque, usted va a encontrar de que es Jesús. Nada más que Jesús. Reflejo en la palabra. Es mi pastor y guiador en mis horas de aflicción.